lo tienen este contenido mínimo de la materia, como también la respectiva bibliografía y un documento referencial de la materia. Es un cuaderno, pero voy a actualizar ese cuaderno, es simplemente referencial, debido a que vamos a llevar a cabo la clase que se va a desarrollar a través de una pizarra digital y se les va a compartir esa pizarra digital por el medio de WhatsApp en formato JPG y en formato AIDRU. La pizarra que estamos utilizando es la pizarra digital AIDRU. Pueden bajarse ustedes ese programa AIDRU para que, eh, digamos, puedan editar, puedan, bueno, sacar mucha información, ¿no? Lo mismo se puede hacer con el formato digital. Esto es en virtud de que me han dicho que en un celular no se puede instalar el AIDRU. Bueno, de todas maneras van a tener los dos formatos. En esta materia de diseño de sistemas de control vamos a hacer el análisis más que todo orientado hacia el control mediante computadora. Esto quiere decir que debemos nosotros discretizar las ecuaciones, ecuaciones diferenciales, todo aquello, ecuaciones de estado, que es fundamentalmente la que vamos a utilizar, las tenemos que discretizar. La fundamentación de esa discretización va a ser realizado en el capítulo 1 y 2, básicamente en el 2. Como podremos apreciar acá, el contenido analítico en una primera parte se versa en la interfase. O sea, tenemos que saber en qué contexto nos estamos desenvolviendo. Es decir, por qué estamos discretizando. Eh, ¿Qué ocurre cuando envían una señal de control U? ¿Qué ocurre o cómo se realiza la lectura de la señal de error? ¿Por qué se genera la señal de error? ¿Dónde se va a colocar la señal de referencia? ¿Qué diferencia existe con el método tradicional que ustedes conocían en sistemas de control? Referido a que en sistemas de control, cuando es control analógico, se tiene un controlador físico. En tanto que en nuestro caso, cuando tenemos un control discreto, el controlador ya no es algo físico, el controlador es un algoritmo. Entonces, esa es la gran diferencia que existe con el control en tiempo continuo y el control en tiempo discreto. Entonces, todo aquello va a ser fundamentado en este primer capítulo cuando realizamos un control en paralelo y, bueno, a base de una comunicación o interfaz paralela, cuando realizamos un control a través de una interfaz serial. Eh, Vamos a hacer unos pequeños ejemplos de interfaces bueno, serial y paralelo, y luego qué se entiende por sistema SCADA y por qué utilizamos un sistema SCADA. Una vez que hayamos visto todo el panorama, es decir, hemos hecho un reconocimiento del terreno donde vamos a trabajar, eso es lo que se hace en la teoría de interfaces, entonces se tiene que fundamentar la herramienta que vamos a utilizar. En este caso, va a ser la transformada Z, la transformada de Laplace, etcétera, y luego los algoritmos que vamos a utilizar. Por supuesto que en esta primera etapa de la teoría de interfaces, lo que se requiere del estudiante es que tenga un conocimiento, y para eso también se les ha suministrado, permítanme cambiar de presentación. Muy bien, lo que tenemos acá es básicamente el tablón de Classroom. Esa es la herramienta que vamos a utilizar, la plataforma que vamos a utilizar. En esta última, bueno, en el encabezado está el contenido mínimo, la que están ustedes viendo acá en Word, y luego tienen una referencia, perdón, siempre hago eso. Bastante.
Bueno, les decía acá, este documento que se les presenta es el mismo del semestre anterior. Es un cuaderno referencial, es una guía, digamos, para el contenido mínimo de la materia, un tanto incompleto. Todo toda esta teoría que se desarrolla acá lo vamos a desarrollar en una pizarra digital y la bibliografía con la que cuentan ustedes es variado. He tratado de darles lo más fundamental. Acá tienen el control de estabilidad de Kundur. Es un texto, se podría decir, casi de base para los que están en ingeniería eléctrica, porque básicamente es el control aplicado a sistemas eléctricos de potencia. Entonces, los que trabajan en esta área tienen que tener un alto conocimiento sobre el funcionamiento de cada una de las máquinas, sean generadores, sean motores, sean transformadores, sean líneas de transmisión, etcétera, ¿no? Incluso los transformadores con diferente posición de la nominal, etcétera, ¿no? El modelo matemático en pi tiene que ser bastante digerido por el estudiante. Entonces acá se tiene mucha información al respecto. Luego tenemos la parte de los toolbooks de MATLAB, que son herramientas o documentos o caja de herramientas que se llaman acá, eh, que nos da MATLAB tanto para la parte de control, de difuso y de redes neuronales. Acá también tiene un toolbox de ingeniería de control. Otra herramienta que es la identificación de sistemas. El texto base para la materia es este texto, Sistemas de Control en Tiempo Discreto de Katsuhito Ogata. Y como complemento original de este texto viene a ser la Ingeniería de Control Moderno, también del mismo autor, Katsuhito Ogata. Y los otros textos se refieren a, por ejemplo, este PowerSys se refiere al modelamiento de todos los sistemas, todos los componentes de un sistema eléctrico de potencia en MATLAB. Entonces acá encontrarán variadores de frecuencia, encontrarán referidos a electrónica de potencia, encontrarán modelos matemáticos de generadores, de líneas de transmisión, de transformadores, de motores, de reactores, etc. La herramienta que vamos a utilizar como simulador va a ser MATLAB. Ya es reconocido eso por la Facultad de Ingeniería, que ha asumido que MATLAB va a ser la herramienta computacional de preferencia para ser utilizado por todo su estamento. Entonces, eso es lo que se les pasa un manual. Creo que aquí tenemos un manual de MATLAB. Este, MATLAB y sus aplicaciones. Bueno, este es un texto bastante interesante. MATLAB y sus aplicaciones en las ciencias de la ingeniería. Es interesante, les pido que lo lean. Todo esto lo pueden bajar, por supuesto. Como les decía, MATLAB va a ser la herramienta que vamos a utilizar. Al momento tengo inscrito acá 67 estudiantes y ya estamos por los 74 acá. Quiere decir que algunos estudiantes no han sido inscritos o registrados en Classroom. Esa es nuestra plataforma que vamos a utilizar. Entonces haré un breve bosquejo de lo que vamos a llevar este semestre. En una primera parte, ya les decía, es la teoría de interfaces, es el reconocimiento del terreno donde vamos a trabajar. Luego, el capítulo 2, discretización de funciones continuas, es acá donde vamos a ver eh, nuestras armas para enfrentar, digamos, en la solución de estos problemas de control. Posteriormente, ya con esas armas que tenemos acá y sabiendo dónde vamos a luchar, por así decirlo, tenemos los sistemas CISO, simple entrada, simple salida, criterios de estabilidad, muy sencillo, es fácil de digerir. Por supuesto que para cada uno de estos análisis que se van a desarrollar, se les va a entregar, no lo he subido, pero yo estimo que un poquito más tarde, les voy a subir todos los programas que se van a utilizar en este semestre. Bueno, tenemos diseños de control proporcional, según Yuri, es un método de diseñar un control proporcional, errores de estado estacionario,
discretización del controlador PID. El PID es un control determinístico por excelencia que se utiliza en los procesos industriales. Así también se utiliza con algunos aditamentos, que viene a ser bien importante el concepto teórico de lo que se refiere estabilizadores de potencia. Y su complemento vendría a ser el controlador PID. Los métodos para sintonización de estos PIDs, métodos determinísticos. Luego los eh, ejemplos de aplicación a gobernadores y reguladores automáticos de voltaje. Todo esto que se está llevando acá, si bien es cortito, pero es conceptual. No olviden que el concepto es muy importante en control. Si no saben el concepto, estamos perdidos en la aplicación. Hay problemas que, bueno, se pueden idear, y si no hay el concepto bastante sólido, vamos a divagar. Entonces les pido por favor a aquellos que están llevando por primera vez, incluso a aquellos que están repitiendo, que en estos primeros capítulos estén presentes para entender el concepto de la utilización de los sistemas de control para resolver problemas de controlabilidad, observabilidad, etcétera, de los sistemas físicos, ¿no? Que serían plantas o, en nuestro caso, en el sector eléctrico, líneas de transmisión, generadores, etcétera, ¿no? Como estos sistemas ISO son una entrada y una salida, entonces resulta que en el sector eléctrico eso es muy raro que ocurra, salvo, como les digo, hay un PSS arriba, y lo que hace es el PID trabajar con el excitatriz, o sea, trabajar con el regulador automático de voltaje. Y luego hay otro PID que trabaja con los gobernadores, o sea, que interactúa con las señales de la frecuencia, ¿no? En cambio, el regulador automático de voltaje, que está ligado con el sistema de excitación, trabaja con tener la tensión lo más estable posible. Evidentemente, los del sector eléctrico saben que existe una gran correlación entre la potencia activa con la tensión y la potencia reactiva, o perdón, al revés, la potencia reactiva con la tensión y la potencia activa con la frecuencia. Entonces, esa gran correlación, y haciendo un desacople del sistema, podemos tratarlo en forma separada. Bueno, eso es un artificio simplemente, ¿no? Entonces es muy raro ver los PIDs en el sector eléctrico que controle todo el sistema eléctrico, ¿no? Así que vamos a migrar, ya que en la vida profesional, en la realidad, como quien dice, los sistemas son de tipo MIMO. Siempre hay una interacción de una variable de salida con las otras variables de control y las otras variables de salida. Todo está interrelacionado. Entonces hay que proponer un sistema de tipo MIMO, múltiples entradas y múltiples salidas. La forma más elegante de modelar este tipo de sistemas es a través de las ecuaciones de estado. Entonces, se va a proponer ecuaciones de estado en tiempo continuo y ecuaciones de estado en tiempo discreto. Es lo que vamos a realizar acá. El control a través de retroalimentación de estado conlleva a tener una alta instrumentación, es decir, es muy caro el implementar este tipo de control. Con lo cual, se puede desligar esta instrumentación simplemente con una muy baja instrumentación, es decir, medir algunos valores, en este caso entradas y salidas, y a través de esas mediciones podemos introducirlo a un modelo que se denomina observador de estado, que me puedan calcular los estados del sistema. Esto, por supuesto, tiene un peligro, por cuanto si existe un error de medición, entonces todos los estados van a estar contaminados con ese error. Consecuentemente, no van a ser los valores exactos, ¿de acuerdo? A diferencia del anterior, que todos eran medidos. Entonces, si en alguno de ellos teníamos un error de medición, eso no trasciende en el resto, porque están medidos todos los estados. En cambio, con el observador tiene ese gran problema. Es económico, pero no es tan, podríamos decir, robusto. Se va a un término intermedio, con observadores de orden mínimo. Una parte es medido, otra parte es calculado.
se, se hace una discretización de la ecuación de estado y toda esta parte se trabaja con elementos discretos ya de las ecuaciones de estado, o sea, los métodos de control mediante retroalimentación de estado y observador de orden completo, como también de orden mínimo, se los va a desarrollar acá. Luego, bueno, todo esto tiene sus aplicaciones en la computación. O sea, en realidad la computación tiene su aplicación acá, ¿no? Entonces los programas se los va a entregar, se los van a entregar con anticipación y simplemente nosotros cuando desarrollemos la simulación acá en el curso virtual, vamos a recurrir a esos programas y vamos a ver qué conclusión sacamos. Lo importante de estos programas, muchas veces los estudiantes eh, se confían, es decir, tienen los programas y dicen, ah, no, simplemente vamos a moverlo, algunos datos, vemos el procedimiento y ya está. Pero hay que interpretar los resultados. Y para interpretar los resultados, ustedes tienen que saber todo lo que está ocurriendo acá arriba, ¿cierto? Entonces, les rogaría, por favor, si tienen los programas, interpreten los resultados. Eso es lo más importante. Luego, todo lo que hemos visto acá, el CISO y el MIMO, son control tradicional. Así que vamos a migrar a otro tipo de control a raíz de que los sistemas hoy en día, eso siempre fundamento, los sistemas hoy en día están siempre eh, exigidos, por así decirlo. Un generador que antes, bueno, ha sido diseñado para suministrar una determinada potencia. Y normalmente cuando se instala un generador no se piensa en la energía o la potencia que necesitamos en ese momento, sino se hace una proyección normalmente. Entonces sobredimensiona de alguna manera la potencia de los generadores. Entonces, cuando se instala, generalmente ese generador está trabajando en la zona lineal. Ya ustedes saben qué significa aquello. Cuando está trabajando en la zona lineal, fácilmente pueden funcionar este tipo de controladores de tipo PID o estos otros de acá, que son controladores de tipo lineal. Cuando este generador ya tiene un tiempo de uso, es decir, digamos, ya ha madurado, ya es grande, por así decirlo, no sé si me entenderán el concepto, ha pasado un tiempo, consecuentemente la demanda ha crecido, eso hace que este generador que antes trabajaba en la zona lineal ahora migra a trabajar en la zona saturada, donde los modelos matemáticos ya no son lineales, en este caso deberían ser unos modelos no lineales. Y no hay un modelo no lineal para ese generador. Podemos, de alguna manera, eh, ¿cómo es el término este? Se me fue. Bueno, de alguna manera tratar de describir ese comportamiento a través de pequeños segmentos de linealidad. Entonces, un trabajo interesante que hacían normalmente era linealizar el modelo matemático en el entorno de trabajo. Pero resulta que en nuestro país eso trasciende fuertemente, es decir, va de un punto más arriba hacia más abajo. No, en este momento les rogaría a todos los eléctricos que hagan un poquito de esfuerzo mental y se imaginen de lo que estoy hablando, de la característica de magnetización de una máquina, ¿no es cierto? Entonces, si estamos entrando en la zona saturada, ese movimiento es fuerte, es grande, ¿no? Incluso en algunas ocasiones llega en la zona lineal y luego vuelve a subir a la zona no lineal. Entonces tendríamos que tener un controlador que trabaje en la zona lineal y en un punto donde lo linealizamos y más allá donde también lo tenemos que linealizar. Bueno, eso es relativamente complicado hacer trabajar un PID en ese entorno de funcionamiento. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución para tanta rotura de cabeza? Porque si calculamos mal aquellos, pronosticamos mal el comportamiento, entonces no vamos a tener un control adecuado, vamos a tener oscilaciones. Entonces el camino sería, a ver, sondear un poquito a controladores no tan determinísticos como en este caso. ¿Sí? Vamos a ir a un control mediante lógica difusa.
Estos controladores no son numéricos, son de tipo lingüístico. Vamos a fundamentar cuando estemos desarrollando esta teoría que esos métodos lingüísticos en ocasiones funcionan mejor que los numéricos. Obviamente, no todo control de lógica difusa funciona bien, no siempre supera a los PID. Creo que vamos a hacer por ahí, tengo una contrastación de un PID con un difuso. Entonces, para cierto tipo de plantas, el controlador difuso es mucho mejor que el PID, y para otro tipo de plantas, el PID es mucho mejor que el difuso. Entonces, el conocimiento y el hecho de que ustedes hagan una simulación exhaustiva de estos sistemas les va a dar un criterio más amplio para poder decidir cuándo usar difuso y cuándo usar PID. Resulta que los controladores de lógica difusa basan su núcleo de funcionamiento en una matriz que se llama matriz asociada difusa. Está acá en inglés, la FAM, Fuzzy Associated Matrix, o Matrix, algo por el estilo, o la matriz asociada difusa. Esta matriz asociada difusa se puede encontrar de dos formas. Uno, mediante preguntas al operador. Es una forma no muy ortodoxa de encontrar o diseñar un control, pero así se hace. Se pregunta al operador cómo trabaja la máquina, qué pasa si yo le aplico esta señal, etcétera, ¿no? Entonces el operador es quien más conocimiento tiene porque está interactuando con la planta. Consecuentemente, esta FAM adquirido de esa forma es uno de los mejores. Pero no siempre el operador sabe, no es un experto del funcionamiento en toda la máquina. Entonces, habría que encontrar una forma que se abstraiga de este método. Y este método, el segundo método, radica en la respuesta oscilante ante un escalón unitario. Entonces, a través de ese método, nosotros podemos encontrar una FAM generalizada. Pero ¿cómo podemos particularizar para una planta concreta? Ahí viene en auxilio nuestro algoritmo genético, que trabaja no con elementos, no solamente con elementos numéricos, sino también puede trabajar con elementos de tipo lingüístico. Entonces, el algoritmo genético se basa en la biología genética como tal, lo vamos a también explicar en su momento, trabajando con conceptos de gen, alelos, eh, etcétera, ¿no? Todos aquellos términos de la genética van a ser empleados acá. ¿Y cómo podemos utilizar? Como dice, sintonización de la FAM, o sea, de la matriz asociada difusa, mediante algoritmo genético. Esto es resolver un problema no numérico. Pero también puedes resolver problemas numéricos, como se indica acá. Sintonización del PID mediante algoritmos genéticos, porque el PID en sus ganancias KP, KI y KD son numéricos, o tienen que ser numéricos. Luego pasamos a analizar las redes neuronales. Hasta acá, como vemos, los tres capítulos o tres ramas de la inteligencia artificial, las redes neuronales lo vamos a utilizar como un elemento de identificación de sistemas. Una aplicación mediante control con modelo de referencia es el que últimamente se está empleando para controlar procesos industriales y, ¿por qué no?, sistemas eléctricos también. Estos tres áreas de conocimiento de la inteligencia artificial pueden eh, ser utilizados para diferentes aplicaciones, pero por su naturaleza misma tienen su aplicación innata. Por ejemplo, la lógica difusa tiene como aplicación el control. O sea, por naturaleza es un controlador por excelencia. En cambio, el algoritmo genético tiene su aplicación en la optimización. O sea, su fortaleza es la optimización. Optimiza todo. Y finalmente, las redes neuronales tienen como fortaleza la identificación de sistemas. Eso no quiere decir que las redes neuronales no puede ser aplicado como control o como optimizador. Puede ser, pero es mejor utilizar otros métodos
que las redes neuronales, digamos, para la optimización. Pero eso no le quita, digamos, el mérito de que también se puede utilizar para optimización, que también se utiliza como controlador, como lo vamos a ver acá. Sin embargo, su fortaleza es identificación. Puede identificar el tono de voz, o sea, lo que yo estoy hablando, podemos entrenar una red neuronal y puede, de alguna manera, eh, replicar el tono, la frecuencia, etcétera. Es como si yo estuviese hablando. Bueno, ese es lo que vamos a ver en el transcurso del semestre. La bibliografía no tengo que preocuparme, ya lo tienen ustedes acá. Ya tienen la bibliografía, tampoco ustedes tienen que recurrir a la biblioteca, se les va a pasar acá. Y si hay alguna bibliografía que crea conveniente, me ha parecido interesante para que lo vean, entonces las voy a subir también por este medio. Una de las ventajas de utilizar Classroom es que no tengo que preocuparme de hacer plagio, aunque hoy en día la mayoría de los autores o buena cantidad de los autores, bibliotecas y algunos editoriales han liberado, por la cuestión de la pandemia me parece, han liberado su titularidad o sí, se podía decir eso, ¿no? Entonces es de acceso libre. Sin embargo, si alguno de estos documentos tiene bueno, derechos de autor, y yo lo voy a subir a un medio como es el módulo de la Facultad de Ingeniería, vamos a tener problemas empezando por mí y terminando por la facultad y la universidad, porque estaríamos plagiando y robando los derechos de autor, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en Classroom no creo que exista ese problema, por lo menos al momento no me han seguido juicio. Lo que vamos a hacer es utilizar, como les digo, MATLAB como herramienta de simulación. Bien, ahora eso es lo que vamos a realizar. Ahora daremos las reglas del juego para nuestra materia. En primera instancia vamos a tomar dos exámenes parciales, cada uno va a ser 30, en total vamos a tener 60 puntos. Un examen final, o sea, 30 puntos, están los 30 puntos. Y la ayudantía, que será 10, y están los 10 acá, y tenemos los 100%. Y como es de costumbre, bueno, desde hace mucho tiempo ya, si ustedes tienen la nota final 48 y menor a 51, por supuesto están reprobados. Así que pueden solicitar ustedes elaborar o transcribir el cuaderno en forma íntegra, ¿no? Y automáticamente, una vez que han presentado esto, automáticamente tienen 51 como nota final. Esto para ayudarlos, o sea, para que no entren a 2T ni nada por el estilo, o exámenes de mesa, que por lo regular suele ser trágico. Si por alguna razón ustedes tienen una nota final entre 60 y por supuesto menos de 100, entonces pueden solicitar, esto es voluntario, un trabajo de investigación que tiene que ser transcrito manualmente en mayor o igual 15 páginas.
Pero ¿por qué manualmente en esta era digital si todo va a ser virtual, etcétera, ¿no? Para evitar copiar y pegar, ¿no? Que hay veces de mala manera hemos aprendido, ¿no? Entonces, lo que se quiere acá es que ustedes, al transcribir por lo menos, y se les pide una conclusión también de su trabajo de investigación, qué han entendido, o sea, por qué ese trabajo y cómo es y para qué sirve. Entonces, en la medida que yo lo voy a leer, me voy a dar el tiempito del no leer in situ. Hay una forma o técnicas de leer simplemente algunos puntos claves. Entonces, voy a ver si ustedes han entendido y han desarrollado bien su trabajo de investigación. Si eso ocurre, entonces su nota final va a ser igual a la nota final más un 20%, ¿no es cierto? Entonces, si tienen 60, con 20 y han hecho un trabajo muy bueno, con un 20 tienen ustedes 80. Obviamente, si tienen 90, no les voy a poner 110, ¿no? Eso está restringido por la norma. De esta manera, ustedes pueden acceder a una titulación por excelencia. Eso es lo que me interesa. Por supuesto, no es los 20 a todo el que presenta, hay que ver el contenido, etcétera, ¿no? Está entre 1 y 20. Si es un mal trabajo, bueno, por lo menos valdrá 5 o algo por el estilo. Entonces se pondera en ese sentido. ¿Qué más podemos decir? Bibliografía, ya está, el contenido. Bueno, si tienen alguna duda o consulta al respecto. Y otra cosa, antes de que vayamos a... No hay todavía una lista oficial, o sea, yo estoy recibiendo a todos los que quieran entrar, eso es libre. Sin embargo, no se guardan notas. Esto por la cantidad de estudiantes que se tiene. O sea, eh, es muy complicado revisar en este momento. Tenemos, ¿cuánto? 84 estudiantes. Son 4 preguntas. 320 hay que revisar, ¿no? Y es muy complicado. Entonces no se guardan notas. Los de máquinas me han solicitado que aún todavía esté vigente la cuestión del 10 puntos al primer parcial. Si hemos aceptado eso a los de máquinas, bueno, no tengo por qué negarlos acá, entonces vamos a colocar acá, se da 10 puntos al primer parcial, no es a la nota final. A todos los estudiantes que están en esta clase, en esta primera clase. Y enseguida voy a tomar lista. Bueno, ya tengo registrado. No, no lo he registrado. Un ratito. No quiere con ustedes. Bueno, ya estamos por acabar. Listo. Ya. Ojalá lo haya registrado.
Permítame, por favor, un momentito. Sea, no sé por qué se ha bloqueado, no sé, ojalá no sea por la cantidad. Ahí están todos ceros, eso es evidente. Ahora debería tener todos. Ah, por el chat. Bueno, el problema es que con el chat ponen nombres que no están, ¿no? Y es un poquito complicado hacer esa, y por eso siempre me gusta hacer esta de acá. Pero qué raro. Si no, voy a tener que sacar imágenes de los que están a, a la vieja escuela. Aguanten, por favor, así les tomo la lista de una vez. Permiso. Esto hasta Brian Vic. Ya. Liliana Mamani. Jonathan Christian.
Muy bien, ya está entonces. Hay algunos detalles que hay que aclarar acá, aparte de que les estoy indicando de que no se guardan notas y además se les está dando 10 puntos, añadiendo por el esfuerzo que están haciendo de conectarse y por supuesto de soportarme. En cuanto a los nombres, en el examen, bueno, ya la mayoría de ustedes saben, o bueno, los que no. Entonces el examen, la forma o la metodología del examen es en tiempo, 2 horas. Luego, son 4 preguntas o 3, dependiendo. Si es relativamente sencillo, es simplemente en computación y luego eh, analizar, son preguntas. Si es desarrollar algún programa relativamente complicado, entonces 3 preguntas. Es decir, cada pregunta se sube por iDrew, o sea, por la pizarra, bueno, la pizarra, y deben subirlos las respuestas a Classroom. En las casillas correspondientes. Es decir, se genera la primera pregunta, se los pongo acá, pregunta número tantos. Y ustedes resuelven al cabo de 30 minutos, o dependiendo de si es 3 preguntas, puede ser más. Está temporizado estas casillas, entonces ustedes van a ir subiendo en esas casillas. Luego se les presenta la pregunta número 2. Tienen media hora o más para desarrollar y luego van subiendo otra vez en las casillas correspondientes de Classroom que van a ser generados para ese determinado examen. Entonces eso es lo que vamos a realizar y luego, como de costumbre, se les va a entregar el solucionario con un tiempito de anticipación y también se les va a devolver los exámenes vía Classroom. Luego se tiene un día para hacer reclamos, porque lo más importante y donde más tal vez aprenden los estudiantes es cuando ven dónde se han equivocado o dónde han realizado un mejor trabajo. Se les dice, ¿no? Está bien, esta parte, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte de reclamos es tal vez donde ustedes deben subsanar algunas dudas que tuvieran en el desarrollo del examen, porque el examen es algo así como que, digamos, algo inédito que no siempre desarrollamos eso en clases, ¿no? Entonces se les pregunta por alguna razón en ese examen. Esa es la forma de cómo desarrollar el examen. Ahora, para el desarrollo de este examen, he tenido el semestre anterior 1, 2, 3 casos, no eran muchos, pero hay que hacer notar acá. Ponían con un nombre, porque en realidad ustedes pueden poner el nombre que quieran acá, ¿no? Y ese nombre no era concordante con la planilla que yo tenía en la carrera. Es decir, me suministran una planilla de aquellos estudiantes que están asignados legalmente en la materia. Entonces no había eso. Consecuentemente, yo no puedo subir digamos, por ejemplo, ¿no? Sergio Silva Sánchez, pero en realidad es Eulogio Apaza. Hay así, aunque no lo crean, ¿no? Pero yo no, para mí estas dos son personas diferentes y no puedo, por más que me diga y me ruegue que son la misma persona y que se le adjudique esa nota, no puedo hacer eso. Espero que entiendan eso. Si por alguna razón, por ejemplo, vamos a usar este de Sergio Sintra. Sergio, SS me pone. Imaginen la cantidad de estudiantes y la mayoría está poniendo primero su nombre.
algunos y raros son los que ponen apellido paterno. Y resulta que en la planilla me muestran con apellido paterno. Entonces, e incluso aquellos que tienen dos nombres, por ejemplo, veremos este del señor Andrés, Marco Andrés Blanco Iarichi. En esta planilla, o digamos que pone Andrés Iarichi. Y en sus exámenes o algunos trabajos pone Marcos Blanco. Hay así también. E incluso algunos simplemente Andrés BB o algo así, o BY. Y eso es complicado hacer una administración, digamos, de la materia. Entonces yo les pido, por favor, les ruego, ayúdenme en esta situación. Se les dice apellido paterno, apellido materno y nombres. Así está en la planilla, así sale en la planilla de la carrera. No me tilden de machista ni nada por el estilo, pero así es lo que sale. Entonces, si yo voy a estar buscando nombres, a ver qué nombre, su segundo nombre, su primero, su apellido paterno, su apellido materno, se demora harto tiempo, porque son en este momento 81, no sé cuántos se habrán inscrito, se demora harto para hacer esa transcripción, y con lo que hay que estar seguros de que no estamos cometiendo errores, ¿no? Pues por favor les rogaría en ese sentido, ayúdenme, no traten de cambiar sus nombres a seudónimos, por más que les guste Superman o algo por el estilo, los Vengadores, ni nada por el estilo. Bueno, espero que hayamos tocado todos los puntos necesarios para, o sea, rayar la cancha, como quien dice, para no tener problemas en el desarrollo de este semestre, de la materia. Entonces, yo les voy a compartir la pizarra, lo vamos a desarrollar las clases en Hydro. Pueden descargarse ese Hydro, pero algunos me dijeron que en su celular no se instala Hydro. Eso es cierto, no se instala. Ojalá saquen una versión. Pero también les voy a pasar un formato imagen en JPG. Eso sí lo abre. Entonces van a tener ambas informaciones para que ustedes lo digieran adecuadamente. No creo que tengamos problemas en la medida que vamos a cumplir todas nuestras reglas que estamos colocando acá al principio de semestre. Esta cuestión de utilizar 48 a 51, hay personas que dicen, pero yo tengo 47, es solo un puntito, que que el otro. No, son 48 y ahí está cerrado. Porque qué tal si digo, ya perfecto, 47, y el que tiene 46, con justa razón va a decir, bueno, si usted le ha aceptado bajarle también un puntito, y así llegamos a aquel que tiene uno. Entonces, vamos a respetar estas reglas del juego, y si tienen alguna duda, por favor, dice que no estoy hablando bien. Bueno, hay otra cuestión es, esto más que todo sobre el asunto de económico para ustedes. Al entrar, normalmente se apaga la cámara y el micrófono. Cuando ustedes entran, apáguenlo su cámara y micrófono también, fundamentalmente la cámara. ¿Por qué? Porque la información que se va a transmitir son los cambios que se realizan, y cuando se está presentando una imagen, eso se está transmitiendo. Y como que a ustedes les cobran en la compañía de servicio de Internet, les cobran por megas. Entonces, si todos estuvieran encendiendo sus cámaras acá, tendrían un costo más elevado, ¿no es cierto? Porque se transmite mucho más megas que si todos estuvieran con solamente apagado las cámaras, ¿no? Entonces, si yo estuviera transmitiendo en este momento un video digamos, me estoy moviendo, etcétera, eso repercute en mayor transferencia de datos que si estuviéramos transmitiendo simplemente una pizarra. La razón es bien sencilla. Se transmite lo que cambia. Entonces, en una pizarra cambia muy poco. En cambio, cuando se transmite una imagen, cuando yo me muevo, tiene que transmitir mucha información.
Entonces, eso repercute a la larga en, bueno, la economía de ustedes, ¿no? Pues traten de ahorrar sus meguitas, traten de apagar sus cámaras. Eso va por ti, Roger Velázquez. Porque, bueno, porque ya les he fundamentado el por qué ocurre eso, ¿no? Después las clases son libres, el que quiera entra, el que quiere sale, etcétera. Pero en el examen sí tiene que estar presentes. Y en el examen solo tiene que haber un dispositivo encendido. Me explico. Ha habido personas donde, ahora sí se ha puesto a, bueno, 12:44 creo que fue, ya. Ya nos vamos a ir, don Sergio. Les decía, ha habido personas que tenían, por ejemplo, no es por, es solo un ejemplo esto, Adalio Apasa tiene un dispositivo encendido en este momento. Luego aparece otra vez Adalio Apasa y otra vez Adalio Apasa. ¿Qué significa eso? Que está encendiendo tres dispositivos simultáneamente. En el examen no está permitido eso, porque da la incertidumbre de que o ha descubierto lo que es de la mecánica cuántica, el viajar o estar en tres lugares al mismo tiempo, el entrelazamiento cuántico que dicen, o es que hay alguna persona o tres personas que tienen sus mismos siglas, códigos. Yo le doy mi laptop a uno, le doy mi celular al otro, mi otro laptop, etcétera, ¿no? Tres personas que están tratando de resolver un único problema. Eso está prohibido. Solamente tiene que haber un dispositivo encendido, su computador. Entonces, ese pequeño detalle también, yo cuando vea que hay dos, siempre voy a estar haciendo un paneo. Veo dos, voy a eliminar al azar a uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, solo trabajen con un dispositivo en el examen. Así que no se extrañen que si alguien ha sido eliminado por esta situación. Bien, a ver, ¿alguien tiene alguna consulta o duda sobre lo que hemos puesto en las reglas del juego de la materia? Ingeniero, disculpe, Sí, dígame, señorita Solange Gutiérrez. no me quedó claro el formato de entrega para el parcial. ¿Puede volver a explicar? Allá. Um, acá. Yo voy a generar una tarea. En esta tarea voy a poner uno o pregunta uno, primer parcial, algo así. Bueno, voy a poner el título. Luego, y luego voy a ir acá y voy a decir la fecha que ustedes tienen que entregar y la hora. Digamos, hemos empezado 2 de la tarde, entonces, perdón, a las 12, entonces 12:30, voy a poner acá, como máximo deberían ustedes entregar esto. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a aparecer acá. ¿Y qué hacen ustedes? Voy a hacer la pregunta, voy a escribir acá la pregunta y no voy a poner la pregunta 2, por supuesto, solamente la pregunta 1. Copian la pregunta, desarrollan bueno, en donde están trabajando, pasado el tiempo, 3 minutos o más, si es que tiene 3 preguntas nomás, 30 minutos, perdón, 30 minutos se tienen 4 preguntas. Entonces deberán subir a las 12:30, a más tardar, su respuesta. Si suben más tarde, voy a admitir 5 minutos de diferencia. Classroom me dice a qué hora han subido, si están a destiempo o algo por el estilo. Si sobrepasan los 5 minutos, digamos 10 minutos, etcétera, entonces no es válido o los voy a quitar puntos. Eso tiene su razón de ser, o sea, no es porque sea malo, sino que, bueno, no quiero explicarles que pueden hacer trampas, etcétera, ¿no? Entonces tiene su razón de ser de que
pongo la pregunta, ustedes van a subir la respuesta, pasa los 30 minutos y yo voy a recorrer la pantalla y voy a escribir la pregunta número 2. Y va a estar ahí hasta los 30 minutos siguientes. Ustedes ya han subido y yo voy a desplazar y voy a poner la pregunta número 3. Eso va a ser la forma o la metodología de los exámenes. No sé si ha quedado claro, señorita Solange. Sí, ingeniero, y tenemos que presentarle en formato PDF. Ah, bueno, muy buena pregunta. Eso se me olvidó. No es necesario el formato, pero lo que no quiero es que me lo presenten eh, como un archivo comprimido, como en este caso. A ver, vamos a ver. Este es un examen que se les ha tomado, creo que a los de LT282. Acá está la pregunta en formato de la pizarra digital. Ustedes desarrollan el programa, hacen las simulaciones respectivas, etcétera, ¿no? Y algún comentario por ahí. Como verán, esta es la forma en cómo deben presentar su examen. Primera pregunta, pueden hacerlo en Word, hacen simplemente una copia, etcétera. Segunda pregunta, lo mismo. Aquí está la pregunta. Ustedes desarrollan, ponen los datos, los resultados, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esa es la forma en cómo debe procederse en la entrega de un examen. Por supuesto, deben identificar, ¿no? Por si acaso, ¿no? Se han equivocado de subir, aunque no creo que se equivoquen de subir a otra casilla porque Classroom no los va a permitir, pero pueden colocar su nombrecito ahí y fundamentalmente a qué carrera pertenecen, porque en esta materia tenemos creo que 4 carreras. Entonces, me evitan así estar buscando, uh, digamos, en la planilla 82 o tal vez van a ser más veces, ¿no? No sé si está claro con esa explicación. Muy bien, esa es la forma de presentar, ¿no? ¿Y por qué les pido que no lo presenten en forma de comprimido? Porque se demora harto. Eh, Classroom tiene ese pequeño detalle que al bajar demora un poquito harto y imagínense, si todos me presentan archivos comprimidos, voy a demorar 3 días en revisar sus exámenes por la cantidad que se tiene. Entonces, si lo presentan así, en una hojita con resultados, bacano, porque no necesito yo hacer simulaciones, no voy a hacer simulaciones, voy a ver los resultados. O sea, si ustedes me presentan, perdón, digamos, así como está con este simplemente, y ni siquiera me presentan esta información, no voy a subir esto a MATLAB y hacerlo simular para ver cómo ha sido la respuesta. Ustedes tienen que hacer la simulación y mostrarme la respuesta. Acá, por ejemplo, podríamos concluir que estas dos señales son iguales, tienen el mismo amplitud, por lo tanto, este modelo es lo mismo que esta función de transferencia que se está mostrando acá o este otro. Estos dos tienen similitud o son equivalentes, si bien acá es de S7 y este es de S6, es un polinomio de sexto y este es un polinomio de séptimo, ambos son iguales porque se están simplificando un cero acá con un polo acá. Aunque en la realidad eso no debería hacerse, pero algunos me han presentado de esta forma, así que los presento los dos, ¿no? Matemáticamente no hay ninguna diferencia, pero físicamente sí. ¿Por qué físicamente sí? Porque la simplificación de polos y ceros no se da en la realidad. O sea, en la cuestión física no se pueden simplificar polos y ceros, porque estaríamos eliminando, imagínense, un motor con un generador, lo voy a eliminar porque son complementos. Eso no se puede hacer, ¿no? Pues por eso no se, bueno, conceptualmente no se tiene esa simplificación, pero sí matemáticamente van a dar los mismos resultados. Entonces, tratan de hacerlo así. Para mí es mucho más sencillo hacer una revisión de esta naturaleza que revisar comprimidos y si es PDF no hay ningún problema, se abre igual, o si es Word, mejor si es Word para que ustedes no estén perdiendo el tiempo en hacer la conversión.
¿Qué otro punto más? Creo que no hay otro punto más que añadir. Si tienen alguna duda ustedes, por favor háganlo. Es tiempo de hacer las preguntas y ya después vamos a empezar las clases el día de mañana. Les voy a pasar con anticipación en el grupo de WhatsApp las clases en forma asíncrona, es decir, esta es una clase síncrona porque interactuamos de alguna manera y cualquier duda que tuvieran lo hacen en ese momento las dudas. No voy a enviar videos a sus correos ni al grupo de WhatsApp. Eso no lo voy a hacer. Vamos a desarrollar como si estuviéramos en una clase presencial. Toda la teoría va a ser desarrollada en la pizarra y esta pizarra las van a ustedes disponer en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda adicional que tuviera? Perfecto. Entonces les rogaría en lo futuro apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Eso también ayuda a que la comunicación sea mucho mejor. Porque si todos encienden sus cámaras o buena cantidad encienden sus cámaras, me van a escuchar como entrecortado. Entonces eso tampoco está bien. Eso es digamos, por el ancho de banda que tengo yo acá. Si bien es relativamente grande, pero imagínense con la cantidad de megas que se transmiten, va a haber conflicto en la Inge, comunicación. disculpe, Sí, dime, no sé quién habla. Sí, el dime. internet se ha cortado en ese momento cuando estaba haciendo las capturas de la asistencia, ingeniero. Ya, ya. Ya, pero por eso, ¿no? Cuando hay mucho tráfico de los datos, entonces hay veces colapsa el sistema. Entonces trataremos de no encender cámaras, por favor. No sé si alguien lo ha encendido, pero trataremos de no hacer eso. Y bueno, es acá se ha registrado, pero lo que vale para mí es que he tomado. Esta captura es para mí lo que vale como asistencia para los 10 puntos, ya está guardado allá incluso. Bien, ¿algún comentario o duda? Las fechas de los parciales, ingeniero, perdón. Eh, yo puedo colocar las fechas, todavía no lo he programado, estimo que si quieren lo pongo mañana, pero en nuestro país eso casi no se cumple, ¿no? Generalmente permítame mostrar esto. ¿Por qué? Porque puede haber algún problema, si bien ahora no creo que nos influya esos problemas, pero imagínense que hubiese una revuelta, etcétera, ¿no? Y se colapsan los internets, etcétera, o hay, sin ser trágico, ¿no? Puede ocurrir eso. Entonces nuestras fechas quedan diferidas. Así que lo que yo hago es programar por tema avanzado. Si llegamos hasta CISO, se da ya el primer parcial, incluso un poquito más de mimo, porque esto es más que todo informativo, es más llevadero. En cambio, acá es más complejo. Entonces, se puede decir que hasta el 4.11 llegamos ahí, ya damos el primer parcial. Llegamos al algoritmos genéticos y control difuso, ya se da el segundo parcial, desde el 4.12 hasta el 6.5, el segundo parcial. Y el final entra todo. Pondremos eso, por favor, por tema avanzado, porque como digo, puede cambiar las fechas, eso no es rígido en nuestro país, es medio complicado hacer cronograma. Y además, puede haber otros imponderables, ¿no? Dios no quiera. Entonces pondré esa fecha más acá. O las fechas de examen. Están sujetos al avance de la materia. Es decir, primer parcial concluido el 4.1, 4.1
4.11. Desde el capítulo 1, por supuesto, ¿no? Segundo parcial. Bueno. Pondremos así los temas. 4.1.2 hasta genético, que sería 6.5. Y final, por supuesto, toda la materia. Y como ustedes han podido notar, ha habido incluso problemas de fechas de conclusión de semestre a lo largo de estas últimas semanas. El HCU decía una cosa, el facultativo decía otra, etcétera, ¿no? Nos vamos a regir, pero por el momento el avance de materia es hasta diciembre, hasta fines de diciembre. Creo que año nuevo vamos a estar juntos. Espero que todos aprueben. Entonces vamos a programar hasta el avance de materia. Yo más o menos voy a acabar así como tal hasta las, digamos, 18. A ver, tengo mi calendario. Sí, hasta el 18 de diciembre o incluso un poquito más antes, yo voy a acabar el desarrollo del tema. Entonces ya estos últimos los vamos a dedicar a exámenes finales, exámenes recuperatorios, exámenes de segundo turno, exámenes de mesa. Alguien quiere que tal vez ir por ese camino. Entonces tenemos 2 semanas para hacer eso. Por lo menos esa es mi estrategia y por eso, mil disculpas, no les puedo decir la fecha como tal, porque en nuestro país eso casi no se cumple. Bueno, lo voy a guardar esto con el otro y les voy a, bueno, pasar esta información. No sé si están de acuerdo con eso. Bueno, yo creo que sí. ¿Alguna otra duda que tuvieran? Dime, Douglas. No, Inge, gracias por la aclaración de los puntos para los exámenes. Ya, está bien, no hay por qué. Muy buena su pregunta porque siempre se me olvida esto. De todas maneras, suelo hacer cuando hago la presentación en pizarra, le digo de aquí hasta aquí se da el primer parcial, de acá hasta acá se da el segundo parcial y al final todo. Normalmente eso se hace y ahora no estoy pintando en esta pizarra el contenido mínimo, así que no he tenido la oportunidad de explicarles ese detalle. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o consultas, podemos suspender esta pequeña charla informativa, una parte introductoria, y empezamos las clases regulares el día de mañana. Y les voy a dejar el link un poco más tarde para que ustedes se enlacen a este medio. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos despedimos. Cuídense, muchachos, y suerte. Hasta luego. Hasta luego.